Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Harley Nyquist. Esa es la lectura número 3 sobre la cosmovisión. Lo que estamos introduciendo es el concepto, o tratando el concepto de cosmovisión y haciendo relación al concepto de filosofía. ¿Qué tiene que ver los dos conceptos? Entonces, ¿cómo se relaciona el concepto de la cosmovisión, Weltanschauung, con el concepto de la filosofía? Esa es una definición de filosofía de la Universidad de Florida. Dice, en un sentido amplio, la filosofía es una actividad que las personas realizan cuando buscan comprender las verdades fundamentales sobre sí mismas, el mundo en que viven y sus relaciones con el mundo y entre sí. Esa es una definición de qué quiere decir filosofía, qué es. Entonces, filosofía es una actividad, es una acción, pero haciendo una acción hay que implementar un esquema mental para poner en la acción, que buscan comprender las verdades fundamentales sobre sí misma, el mundo en que viven y sus relaciones con el mundo y entre sí. Parece parecido a la definición dada de cosmovisión. Entonces, queremos llegar de entender los dos conceptos y para poder separar y ver las diferencias. Ya habíamos entrado en cosmovisión, en que cosmovisión no es un concepto simple, pero cosmovisión que viene de Weltanschauung es uno de 3 conceptos completos del Welt, del mundo, que es el Weltbild, que es la foto del mundo. Luego, sobre la foto del mundo, como esquema mental del mundo, es una acción de mirar el mundo. Ese es el Weltanschauung, la cosmovisión, o worldview en inglés. Y luego del worldview tenemos el Weltmodelo, que es el modelo del mundo, que es poniendo en la práctica un modelo, que sería un modelo económico, un modelo educativo, un modelo científico. Y ese que mi interés era en los modelos científicos, para entender de qué modelo debería yo implementar para entender el mundo. Entonces, aquí tenemos filosofía y sus componentes. La filosofía tiene 4 ramas bajo filosofía, 4 diferentes estudios o partes que enfocan en una especialidad. Entonces, número 1 se llama la epistemología. Epistemología tiene que ver con conocimiento, conocer. ¿Cómo puedo yo conocer la verdad? Entonces, ese viene, el primer paso de epistemología es escoger su propia fuente de conocimiento. Y hay varias fuentes, 4 fuentes, en lo que está más o menos reconocidas por las universidades. Hay una fuente intuitiva, que quiere decir la intuición. Eso es dentro de mí. Y incluye las emociones. ¿Cómo es verdad? ¿Por qué es verdad? Porque siento es verdad, siento que es así. Entonces, esa es fuente número 1. Fuente número 2 es autoridad. Es la fuente para buscar información o conocimiento confiable, es por medio de una autoridad. Autoridad puede ser un libro, puede ser documentos, puede ser personas, o puede ser creencia en Dios. Y creencia en Dios incluiría entonces revelación por medio de ser revelada. Esa sería una fuente, sería
fuente de autoridad. La tercera fuente sería una fuente de lógica, la lógica humana. Entonces, si es implementando no la intuición ni la autoridad, pero la lógica humana. Eso es lo que nos lleva a la conocimiento verdadero o conocimiento confiable. Y la última, la cuarta sería fuente, es por medio de la observación, el empirismo. Es empíricamente implementando los 5 sentidos, podemos captar y podemos conocer el mundo y generar conocimiento confiable por medio de implementar los 5 sentidos. Entonces, ese es el empirismo. Ese es los 4 fuentes. Entonces, ya tenemos epistemología, es conocimiento. ¿Cómo llegar al conocimiento? Tenemos que escoger nuestra fuente y luego escoger nuestros métodos de cómo implementar de las fuentes. Segunda es la metafísica. La metafísica son preguntas, inquietudes, entonces, lo que tenemos que responder. Pero tenemos que responder por medio de la fuente de conocimiento en lo que hemos escogido. ¿Cuáles son las preguntas en lo que deberíamos bajo la metafísica? La metafísica se divide en 3 ramas también. Primera rama es de la metafísica, es la teología. ¿Existe o no existe Dios? Uno decide sí o no. Si Dios existe, ¿puede intervenir Dios en nuestro mundo? Sí o no. Y entonces hay varias preguntas acerca de la teología, lo que uno tiene que responder en la metafísica. Uno está libre, puede escoger sí o no, existe o no. Y entonces va construyendo su esquema mental por medio de responder a la metafísica y la epistemología. Segunda rama bajo la metafísica es la ontología. Y eso quiere decir qué es real. La realidad se basa en la mente, en qué pienso, o es la realidad física, es algo que existe. Y esa es la división entre las diferentes filosofías. Una filosofía materialista, lo que dice que todo la realidad está en la materia y es la materia que genera hasta las ideas y la fe y Dios. O es idealista, lo que dice no, la realidad está dentro de la mente de uno, no hay una realidad física, todo está. Entonces hay diferentes divisiones de la metafísica en la ontología. La tercera rama bajo la metafísica es la ciencia universal. Uno tiene que responder de los primeros principios. ¿Dónde empezamos? ¿Hubo una creación o hubo una evolución? ¿Es un sistema abierto con un Dios, un creador, o sistema cerrado, gobernado por las leyes naturales? ¿Cómo llegábamos nosotros? Esas son preguntas contestadas ya bajo la ciencia universal, la tercera. Entonces, esa es la metafísica. Entonces, la metafísica es bien importante. Contiene preguntas muy importantes a responder, y las respuestas a las preguntas van a luego componer este esquema mental en lo que es la teoría, en lo que va implementando nosotros para entender el mundo. Luego es la lógica. La lógica es una práctica, es poniendo en la práctica la epistemología y la metafísica, implementando, haciendo lógica. Si es lógico o no, depende de las reglas y el esquema mental. Entonces está implementando y haciendo lógico. Y la cuarta es la axiología. Axiología tiene que ver con los valores, en qué es lo que valoro. Y es una implementación, es una conclusión de mi base, de mis creencias, de mis métodos,
y poniendo en mi modelo es haciendo una práctica. Entonces, esos son mis valores. ¿Qué es lo que valoro? Y entonces, si yo valoro la vida o no, depende de dónde proviene la vida, es el valor en lo que lo pongo. Entonces, esas son las 4 divisiones de la filosofía. Entonces, cuando uno habla de filosofía, está hablando de 1, 2, 3 o 4 de las diferentes ramas. Entonces, es el conocimiento, cómo lo conseguimos, es la metafísica, qué hacemos con Dios, sí o no, qué hacemos con milagros, con espíritus, esos son en la metafísica. La lógica, luego es implementando las reglas en lo que hemos establecido en una manera lógica, y luego la axiología, llegamos a nuestros valores y actitudes. Esa es la filosofía. Y ahora se puede ver la filosofía en comparación a la misma casa, como hicimos antes. Entonces tenemos una base cero, que es la cultura. La cultura es el Weltbild, pero la filosofía no toma en cuenta la cultura, porque quiere hacer separaciones de las cosas personales. Entonces creen la filosofía, lo que se puede empezar con pensar nomás, sin incluir las influencias de cultura y experiencias personales. Entonces, en la filosofía empezamos en la fuente, número 1, en escoger la fuente de conocimiento confiable. ¿Cuál es nuestra fuente? Entre las 4 fuentes es la intuición, la autoridad, el empirismo y la lógica humana. Esas son las 4 fuentes disponibles, y pongamos una de las fuentes en el cimiento de la casa como número 1. Esa es la epistemología, es escoger la fuente. Y luego la metafísica son las creencias básicas. Tenemos que asumir algunas creencias básicas para empezar con nuestro esquema mental, para poder empezar a entender el mundo. Entonces, ¿cuáles son las creencias básicas en lo que asumimos? Esa es parte de la metafísica, sobre Dios existe o no, hay milagros o no, sistema cerrado o no, funciona por leyes naturales nada más. Entonces esas son todas las creencias básicas, lo que entra en parte de la metafísica. Número 5, entonces, es un desarrollo del sistema de pensamiento. Ese es nuestro parte de filosofía. Y luego los métodos en lo que implementamos son epistemología, de nuevo, métodos, cómo llegamos implementando las creencias para llegar al conocimiento confiable, para generar más conocimiento. Y luego el sistema aplicado, ese sería el modelo, pero sería la lógica. Entonces tenemos epistemología, la metafísica, la lógica y al final la axiología. Son los valores y éticas en lo que ponemos en la práctica. Entonces ese es para entender qué es la filosofía. Y vamos a volver en la siguiente para combinar y hacer comparaciones entre la cosmovisión y la filosofía. Cómo relacionar los dos conceptos, reconociendo que los dos conceptos vienen de 2 diferentes culturas. La cosmovisión viene de la cultura alemana, mientras que la teoría viene de filosofía, viene de la griega, la cultura griega. Que ahora la cultura griega de verdad es lo que ha generado el pensamiento occidental. La cultura occidental viene de los griegos antiguos. Y ahora estamos avanzando, tocando los 4 factores en lo que Stephen Jay Gould había mencionado. Hay 4 factores que influyen en el entender y interpretar el mundo, aún
entre los científicos es la teoría, los prejuicios, el hábito y la cultura. Ya hemos tocado 2 de los 4. Vamos a seguir avanzando. Gracias por acompañarme y espero veros en el próximo. Hasta luego.